Hola y bendiciones, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso y este es el tercer episodio de la serie Puertas Abiertas. La semana pasada hablamos de la puerta del pecado. Hablamos que cuando vivimos en pecado, nuestras vidas están expuestas al diablo para que nos traiga dolor y destrucción. Sin embargo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos alejamos de él, podemos tomar autoridad sobre el enemigo y reclamar las promesas de Dios para nosotros. Hoy discutiremos cómo el temor por ser pecado abre las puertas del pecado en nuestras vidas. Quiero aclarar que existen diferentes tipos de temores. Hay temores innatos con los que todos nacemos. Estos son el temor a los ruidos fuertes y el temor a caernos. A lo largo de nuestras vidas también desarrollamos otros temores que se consideran normales y hasta cierto punto necesarios. Es normal que una persona en una casa en llamas tenga temor de quemarse, o que alguien que no sepa nadar tenga miedo de ahogarse si cae al agua. También hay otro tipo de temor que se menciona en la Biblia que nos beneficia, y ese es el temor del Señor. Acompáñenme a Salmo 111:10, que dice: el temor de Jehová es el fundamento de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alabado sea por siempre. Cuando la Biblia habla del temor del Señor, no se refiere a tener miedo de Dios, pero en este contexto significa respetar o estar asombrado de Dios. Es bueno que sus hijos respeten a Dios. Las bendiciones vienen con este tipo de temor. Sin embargo, la Biblia también habla de un temor que va en detrimento para nuestras vidas, y es el temor que nos impide creerle a Dios. Toda la Biblia habla en contra de este tipo de temor, y cuando le damos lugar, pecamos. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, y dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y en Mateo 10:28 Jesús nos dice: no temas a los que quieren matar tu cuerpo, porque no pueden tocar tu alma. Teme solo a Dios, que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En este último versículo Jesús nos está diciendo que no demos lugar a temor en nuestras vidas, sino que temamos solamente a Dios. Algunos de ustedes tal vez no entiendan por qué dije que el temor es pecado, pero en el libro de Hebreos 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando desagradamos a Dios, pecamos. La mayoría de personas creen que lo contrario de la fe es duda, pero la duda no es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe es el temor. Por lo tanto, cualquier temor en el corazón de los creyentes, además o aparte del temor del Señor, es decirle a Dios: no confío en ti o no te creo. En otras palabras, toda área que esté contaminada con temor en nuestras vidas es un área en la cual Dios no reina. Si sufren de fobias, estrés abrumador o están luchando contra el temor, por favor no piensen ni por un minuto que estoy tratando de hacerles sentir culpable al decir esto. No creo que la culpa beneficie a nadie excepto al diablo. Lo que estoy tratando de hacer es que se den cuenta de que cualquier área en nuestras vidas donde hay temor es un área en la que Dios está ausente. Por lo tanto, el diablo puede entrar y salir de ella. Primera de Juan 4, del 16 al 18 nos dice: sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en el amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y a medida que vivimos en Dios, nuestro amor se hace más perfecto. Entonces no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos enfrentarlo con confianza porque vivimos como Jesús aquí en este mundo. Tal amor no tiene temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por miedo al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente su amor perfecto. ¿Escuchaste lo que acabo de leer?
Aquí Juan nos dice que en este mundo somos como Jesús. ¿Recuerda lo que hablamos hace algunas semanas? Cuando Jesús estuvo en la tierra, no había nada en él que el diablo pudiera usar contra él. El diablo no tenía nada en él, lo que significa que no había temor en Jesús. No porque fuera Dios, sino porque confiaba en Dios. Mis amigos, el apóstol Juan también dice que Dios, que es amor, echa fuera el temor, y que el que teme no se perfecciona en el amor. En otras palabras, cada temor que nosotros tenemos representa un área en nuestras vidas en donde el amor de Dios no reina. Y para empeorar las cosas, atraemos lo que tememos. Vayan conmigo al libro de Job, capítulo 3, versículo 25, que dice: me ha pasado lo que siempre temí. Lo que temía se ha hecho realidad. Muchas personas no entienden por qué Job pasó por lo que pasó. Y aunque no pretendo conocer todas las razones de sus sufrimientos, creo que una de las razones fue que Job tenía miedo de perder todo lo que tenía. Dios en su misericordia lidió con ese temor al permitirle al diablo que se metiera con Job. He conocido algunos cristianos que temen sufrir en sus vidas igual que Job, pero al menos que tengan un carácter casi perfecto como lo tenía Job, no tienen que tener miedo a eso. Solo estoy ilustrando aquí que si hay algún temor en nuestros corazones, el diablo, que es el rey del temor, lo sabe y lo usará en contra de nosotros. Conozco a una persona que le teme a los accidentes automovilísticos y ha estado involucrado en muchos de ellos. Algunas personas podrán pensar que esta persona tiene temor a los accidentes porque ha estado en muchos de ellos, pero esa persona le tenía miedo a los accidentes incluso antes de empezar a conducir. También conozco a alguien que tiene temor al fracaso y hace todo lo posible por evitarlo, pero ha fallado en muchas áreas de su vida. Mike Murdock, un predicador que solía venir a mi escuela bíblica, solía decirnos que lo que tememos o respetamos viene a nosotros. Creo que tenía razón. Puedes probar esto. Todo lo que respetas, desde el dinero hasta los niños, son atraídos a ti. Y amigo mío, también atraes lo que temes. Déjame darte un testimonio de mi propia vida. Yo soy salvadoreña y debido a la guerra en ese país, mi familia emigró a los Estados Unidos. Debido a esa guerra crecí con temor. Le temía a muchas cosas y a lo largo de mi vida he lidiado con muchos de esos temores. Debido a que mi familia viajaba mucho en esos años de El Salvador a este país y por tanto movimiento entre países, perdí a muchos amigos. A lo largo de mi vida, no por malentendidos o discusiones, la gente parecía salir de mi vida por circunstancias fuera de mi control. No lo sabía, pero debido al trauma que experimenté por tanta pérdida en el pasado, tenía una tendencia a no apegarme mucho a las personas. Vivía con ese temor, con el temor de perder relaciones. ¿Y qué sucedía? Perdía relaciones. No fue hasta hace poco que el Espíritu Santo me mostró que tenía una raíz de temor en mi vida, que probablemente era la causa de todas esas relaciones perdidas. Y entonces, al darme cuenta, pude cerrar esa puerta al enemigo. Es posible que tú, mi querido amigo, tengas temores ocultos que quizás no te des cuenta que tienes y que podrían ser la razón por la que sigues atrayendo los mismos problemas una y otra vez. Una vez aconsejé a una chica que temía no encontrar nunca a un buen hombre con quien casarse. Tenía novios que pensaban que eran buenos, pero estos hombres seguían rompiéndole su corazón uno tras otro. Ella tenía tanto miedo de salir con el tipo de hombre equivocado que no confiaba en que Dios le traería a un buen hombre a su vida. En consejería nos dimos cuenta de que su temor se originaba de ver a su madre entrar y salir de relaciones abusivas. Esta chica no solo tenía temor de salir con el tipo de hombre equivocado, sino que su mayor temor era repetir la historia abusiva de su madre. Una vez que se dio cuenta de eso, primero pudo arrepentirse por permitir que ese temor entrara en su corazón y por no confiar en que Dios la protegiera del abuso. Entonces ambas oramos para que Dios dirigiera sus pasos y le trajera al esposo que Él tenía para ella. Amigos míos, así cerramos la puerta de nuestras vidas que el temor le abre a Satanás.
Cualquier temor o fobia que puedas tener es una área en la que no confías en Dios. Por lo tanto, debes arrepentirte de tu falta de confianza o incredulidad y debes entregar esa área de tu vida al Señor. Encuentra una promesa de Dios en la Biblia que hable en contra de eso y mantente firme en esa promesa. Una vez que confieses tu temor al Señor, traerás esa área a la luz de Cristo y te prometo que incluso podrás sentir cómo se afloja el agarre que el control tenía sobre ti. Tienes que recordar que el temor no viene de Dios. La Biblia nos dice que Dios no nos da un espíritu de temor. El temor o el miedo viene cuando creemos en la voz del diablo. A veces, para cerrar la puerta del temor en tu vida, es posible que tengas que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a recordar cuándo ese temor entró por primera vez a tu vida. Una vez aconsejé a una pareja que se amaba mucho. Habían estado saliendo por un tiempo, pero estaban a punto de romper porque ella quería casarse, pero él no estaba dispuesto a comprometerse. Ambos eran mayores y ella no quería, como decía, seguir desperdiciando su vida si él no quería casarse con ella. Él no dejaba de expresar su amor hacia ella, pero no podía comprometerse con ella. A pesar de que quería pasar el resto de su vida con ella, no podía hacer ese compromiso. Seguimos dando vueltas hasta que le pedí que me dejara orar por él para ver de dónde venía su miedo al compromiso. Al orar por él, vi una cama de hospital que para mí no tenía ningún sentido. Tan pronto como le dije lo que estaba viendo, comenzó a llorar. El Espíritu Santo le mostró que no tenía miedo al compromiso. Lo que temía era perder a su nuevo amor de la misma manera que había perdido a su primera esposa. Él había estado a su lado durante muchos meses mientras ella luchaba contra una enfermedad que finalmente le quitó la vida y que había sido devastador para él. Recordó cómo un breve pensamiento pasó por su mente al nada más fallecer su primera esposa. La idea era que si alguna vez se volvía a casar, su nueva esposa también moriría y él creyó esa mentira. A lo largo de los años había salido con algunas mujeres, pero nunca había podido comprometerse con nadie debido a ese temor. Una vez que descubrió de dónde venía ese temor, pudo arrepentirse por creer la mentira del diablo y entregó su temor al Señor. Confesó que confiaría en Dios para mantener a su nueva esposa sana y hasta donde yo sé, todavía están casados y felices. Hijo de Dios, a veces le toma solo un breve momento al diablo usar una frase que alguien dice o una imagen que vemos para que creamos una mentira. Por esa creencia negativa, perdemos la confianza en ese Dios que nos ama tanto y lo excluimos de esa área de nuestras vidas. Cualquier temor que nos impide confiar en Dios es pecado y es una puerta abierta al diablo en nuestras vidas. Expongan ese temor confesándolo al Señor y pídanle a su Padre Celestial que les perdone por dudar y reemplacen la mentira del enemigo con una promesa de Dios que hable en contra de ese temor o ese miedo. Cierren la puerta del temor al diablo y verán que la próxima vez que enfrenten a lo que temían, eso ya no los va a influenciar. Satanás ya no va a tener poder sobre sus vidas sin importar lo que temían. Dios puede liberarnos de cualquier cosa, así que permitan que la verdad del amor de Dios los libere. Me despido con las palabras del profeta Isaías. No teman porque yo estoy con ustedes. No temas porque yo estoy contigo. Le pido a Dios que este episodio les bendiga y les ayude a liberarse del temor. Si desean que mi equipo o yo oremos por ustedes, envíenos un correo electrónico a info@globalgraceministries.com info@globalgraceministries.com o pueden también visitar nuestro sitio web en globalgraceministries.com. Que el Dios de paz les dé paz en todo momento y en toda área de su vida.